¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar un problema súper cotidiano. Ese momento en que de repente nos quedamos a oscuras. A ver, es facilísimo ver este corte de luz como un simple fastidio que nos interrumpe la rutina, ¿verdad? Pero, y aquí viene lo interesante, ese pequeño clic que se escucha ya a lo lejos en el panel eléctrico es en realidad una característica de seguridad vital. Es un sistema que está trabajando activamente en el fondo para mantener nuestra casa y nuestras cosas completamente seguras. Para entrar en materia, el concepto central es este. Cuando un interruptor automático se baja, la reacción casi instintiva de mucha gente es asumir que algo se rompió o que el sistema falló. Pues todo lo contrario, no es un error del sistema, es un mecanismo de defensa. El sistema eléctrico está diseñado milimétricamente para interrumpir el flujo de electricidad en el momento exacto en que detecta una anomalía. Está literalmente protegiendo el hogar. Si ese interruptor no saltara, los cables ocultos dentro de las paredes podrían calentarse hasta derretirse, o los electrodomésticos que tenemos enchufados podrían quedar completamente destruidos. Así de crítico es. Y bueno, para que la información quede súper clara y seamos muy explícitos con cada detalle de este informe, dividimos el análisis en 6 puntos clave. 1. El mecanismo de defensa. 2. Señales de alerta visibles. 3. Las 4 causas reales. 4. La solución, con un diagnóstico paso a paso. 5. El riesgo clave de no forzar las cosas. Y 6. Un cierre sobre por qué debemos respetar nuestro tablero. ¿Arrancamos? Punto número 1. El mecanismo de defensa. Vamos a ver qué ocurre realmente ahí detrás de escena. Queremos ser súper concretos con esto. El mayor riesgo aquí no es simplemente quedarse a oscuras, sino ignorar la causa física subyacente. O sea, si un automático salta es porque hay un evento físico muy real ocurriendo en los cables. Imagínense un exceso de electrones intentando pasar a la fuerza por un cable que es demasiado pequeño. Volver a subir la palanca sin investigar qué está pasando es básicamente ignorar las leyes de la física y poner en un peligro tremendo a toda la instalación. Y eso nos lleva al punto 2. Las señales de alerta visibles. El lenguaje de nuestro sistema eléctrico. A ver, el sistema obviamente no habla con palabras, pero vaya que sabe comunicar claramente el peligro. Existen síntomas ya catalogados en el informe. Por ejemplo, el salto inmediato que pasa justo al conectar un aparato específico, o ese salto retardado que ocurre después de 5 o 10 minutos, lo cual nos indica una sobrecarga progresiva. Y ojo, es fundamental prestar atención a los síntomas más severos. Un chispazo sonoro en el tablero, un inconfundible olor metálico o a plástico quemado y la imposibilidad de rearme. Esto último pasa cuando intentamos subir la palanca y vuelve a caer instantáneamente, lo cual es el sistema gritando a todo pulmón que la amenaza sigue ahí. Ahora pasamos al punto 3, y esto es lo que realmente desentraña el misterio. Las 4 causas reales. Las verdaderas razones mecánicas y eléctricas. El problema real, y de hecho el más común, es la sobrecarga de circuito. El interruptor tiene una capacidad máxima, un límite. Cuando la suma de la potencia de los aparatos que tenemos encendidos supera esa capacidad, el sistema simplemente cede. Es como imaginar una pequeña calle de un solo carril tratando de acomodar cientos de autos a la vez en un embotellamiento masivo. Si encendemos una estufa eléctrica, un horno y una lavadora exactamente en el mismo sector de la casa, la demanda de energía abruma por completo los límites de seguridad. La segunda causa ya son palabras mayores. El cortocircuito. Esta es una falla de una severidad extrema. Ocurre cuando un cable vivo, el que lleva la energía, entra en contacto directo con un cable neutro, o con la Tierra. En ese instante exacto, la corriente eléctrica se dispara buscando el infinito. Y es justo aquí donde el automático demuestra lo que vale. Tiene que cortar la energía en cuestión de milisegundos para evitar lo que a todos los efectos sería una explosión literal dentro de los cables. La tercera causa es la falla a tierra, que mucha gente conoce simplemente como fuga. En este escenario, la energía eléctrica literalmente se escapa del circuito buscando un camino alternativo hacia la Tierra. Puede ser a través de humedad en una pared, el motor quemado de una nevera o, en el peor de los casos y de manera mucho más crítica, a través del cuerpo de una persona. Para detectar esta amenaza, que es totalmente invisible, los tableros modernos cuentan con un protector diferencial, que es un dispositivo diseñado específicamente para percibir esta minúscula pérdida de energía y cortar todo al instante. Y la cuarta causa, que muchas veces olvidamos, el automático fatigado. Como ocurre con absolutamente cualquier componente mecánico, el interior de estos interruptores sufre un proceso de desgaste. Con el paso de los años y debido a estar saltando constantemente, el mecanismo de tensión interno se debilita.
Cuando esto sucede, el interruptor pierde su capacidad original y empieza a saltar con cargas de energía muy bajas y completamente normales. Simplemente, esa pieza de hardware ha llegado al final de su vida útil. Bien, llegamos al punto 4, la solución. Vamos a ver un diagnóstico paso a paso muy claro. Para llegar a la solución definitiva y no adivinar, hay que seguir una secuencia lógica y estructurada. Primero, observar qué saltó. Hay que verificar si cayó un interruptor individual, de esos que controlan solo una habitación, o si fue el diferencial general, que es el que suele tener un pequeño botón que dice test. Segundo paso, desenchufar al sospechoso. Si el apagón ocurrió en el preciso momento en que encendimos un aparato, la lógica nos dice que hay que desenchufarlo por completo y probar si el sistema se estabiliza al restablecer la energía. Ahora, si no hay un aparato que sea el culpable evidente, el tercer paso es hacer una prueba de carga. ¿Y esto cómo funciona? Consiste en apagar todos los aparatos de alto consumo del sector e ir encendiéndolos uno por uno, para observar exactamente en qué momento el sistema ya no soporta más y se rinde. Finalmente, el paso 4 requiere de nuestra agudeza visual. Inspeccionar los enchufes buscando manchas negras de quemaduras o cualquier deformación en el plástico de ese sector. Hay que ser como detectives visuales aquí. Punto 5. Y presten mucha atención a esto. El riesgo clave. Bajo ninguna circunstancia forzar el sistema. Queremos ser increíblemente explícitos con el riesgo. El mayor peligro oculto de todos radica en no respetar la máquina. Si al intentar subir la palanca, esta vuelve a caer instantáneamente, nunca, pero de verdad, bajo ninguna circunstancia, se debe intentar mantenerla arriba con la mano, o peor aún, usar cinta adhesiva para fijarla. Hacer esto anula de inmediato la protección térmica del dispositivo. Si obligamos a la corriente a pasar hacia un cortocircuito, esos cables ocultos en nuestras paredes se van a sobrecalentar rapidísimo y pueden iniciar un incendio en apenas unos pocos minutos. Es así de crítico. Y así llegamos al punto 6. El cierre. Respeta tu tablero. Para cerrar esta explicación, nos surge una gran pregunta, y se las dejo para reflexionar. ¿Vemos el corte de luz como un problema que nos molesta o como una advertencia salvavidas? Cambiar de mentalidad frente a este evento cotidiano lo cambia absolutamente todo. Toda la información y evidencia que revisamos hoy confirma que un automático que salta está operando exactamente como debe para evitar un desastre mayor. La verdadera seguridad empieza con el respeto a esos pequeños interruptores. Es vital investigar las causas, seguir el diagnóstico paso a paso y, lo más importante, nunca obligar al sistema a trabajar cuando nos está pidiendo auxilio a gritos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y recordemos siempre observar con mucha cautela antes de volver a encender la luz. ¡Hasta la próxima!